Bien, vamos a ver el apartado 10 de la continuidad que está en la página 158 de vuestro libro. ¿De acuerdo? Aquí vamos a ver los ejemplos que hay, el 1 y el 2, y luego la relación de actividades que tenéis desde la 13 hasta la 22. ¿De acuerdo? Que es de la relación de ejercicio. Bien, vamos a ver la continuidad. Me voy a la página 158 de vuestro libro. Bien, una idea intuitiva de la continuidad de una función es si la podemos dibujar sin levantar el lápiz del papel. ¿De acuerdo? Es decir, si yo a la hora de representar una función puedo dibujarla sin levantar el lápiz del papel, pues esa función es continua en cada uno de esos puntos. ¿De acuerdo? Bien, vamos a intentar darle a este concepto de continuidad vamos a darle un tratamiento matemático. ¿De acuerdo? Bien, entonces decimos que una función va a ser continua en un punto x igual a en ese punto de ahí, si cumple las tres, si cumple las tres condiciones siguientes. En primer lugar, pues tiene que existir la función en el punto A, en ese punto la función tiene que tener un valor. Tiene también que existir el límite cuando x tiende a de la función en ese punto, ¿vale? Y ambos valores pues tienen que ser igual, ¿no? Es decir, el valor que coge la función en el punto pues tiene que ser igual al valor del límite que tiene, ¿de acuerdo? Bien, vamos a ver cuándo deberíamos de estudiar nosotros la continuidad de una función en un punto. Bien, pues la continuidad de una función en un punto la podemos estudiar siempre que queramos, ¿no? ¿Vale? Pero ¿dónde es conveniente estudiarla? Quiero decir que la podemos estudiar siempre que queramos, siempre en el punto en que queramos, ¿no? Pero hay puntos, no íbamos a encontrar que no fuese continua, ¿no? Hay puntos en los que sí que es interesante estudiar la continuidad que puede tener la función para determinar si puede o no puede ser continua, ¿vale? ¿Y en qué puntos son? Pues son en aquellos, bueno, para estudiar la continuidad, para determinar si es continua o no continua y para ver el tipo de discontinuidad que tiene, si se puede evitar o no. Entonces hay dos clases de puntos en los que es conveniente estudiar la continuidad de la función, ¿vale? En los puntos en los que tenga una función que esté definida a trozos y por tanto es conveniente estudiar la continuidad, aquí en este caso pues sería conveniente estudiar la continuidad en el que tiene el punto 0, a ver si es continuo o no en este salto y ver si en el salto de x igual a 2 pues si la función es continua o no, y en los valores en los que la función no está definida, ¿no? Para ver que ya sabemos que no está definida, no va a ser continua, pero lo que no sabemos es si esa discontinuidad se puede evitar o no. ¿De acuerdo? Bien. Bueno, pues vamos a ver los dos ejemplos estos que tenemos aquí. Bien. En el ejemplo 1 me dice estudia la continuidad de esa función. Bueno, pues la continuidad aquí deberíamos de estudiarla en los puntos en los que no pertenecen al dominio, ¿no? Ya sabemos nosotros que el dominio de esa función, como es una función racional, va a ser todo el conjunto de los números reales menos los que me hacen un 0 aquí. Los que me hacen un 0 ahí en el denominador son el 1 y el menos 1. Por tanto, ahí es donde sería interesante estudiar la continuidad de la función. En el resto de valores de su dominio no es interesante porque ya sabemos que va a ser continua, no va a presentar ningún problema. ¿De acuerdo? Bien, entonces vamos a estudiar la continuidad en el punto 1. Bien, en el punto 1, pues lo primero que tenemos que ver es si existe la función en el punto 1. Perdón. Lo primero que hay que ver es si en el punto 1 existe la función. ¿De acuerdo? Bien, vamos a verlo. ¿Existe en el punto 1? Bueno, pues vemos que no existe porque me hace un 0 en el denominador y por lo tanto la función en el punto 1 no existe. Vamos a estudiar el límite cuando x tiende a 1 de la función. Cuando yo voy a estudiar el límite cuando x tiende a 1, cuando x tiende a un punto, a un determinado valor, pues hay que estudiar los límites laterales. ¿Bien? ¿Por qué? Pues porque la función ahí en ese punto no está definida y entonces deberíamos de estudiar los límites laterales. Daos cuenta que lo que tengo yo es la indeterminación de 1 partido por 0. ¿Veis? Y entonces hay que estudiar cómo se comporta la función en las proximidades del 1, tanto por la derecha como por la izquierda. ¿De acuerdo?
Bien, calculo el límite cuando x tiende a 1 más y veo que la función tiende hacia más infinito, y el límite cuando x tiende a 1 menos, la función tiende hacia menos infinito. Por lo tanto, resulta que tiene una rama que tiende hacia más infinito y en la otra que tiende hacia menos infinito, y por lo tanto la función pues no va a ser continua en el punto 1, ¿de acuerdo? ¿Vale? Y luego en el punto menos 1, ¿qué es lo que ocurre? Pues tampoco existe la función y los límites laterales también son distintos. Bien, en este caso los dos tienden hacia más infinito. Bien, ¿vale? No, esto sería menos infinito, esto está mal, ¿vale? Este es menos infinito, ¿de acuerdo? Bien, entonces, pues no, los límites laterales no existen, perdón, existen, pero son distintos y por lo tanto no existe el límite de la función en el punto menos 1. Bien, entonces no existe la función, no existe el límite tanto en este punto como en este de aquí, y por tanto la función no va a ser continua ni en el punto 1 ni en el punto menos 1. ¿Vale? Bien. Aquí tenemos que se observa que no cumple las condiciones de continuidad, por lo que la función es discontinua en el punto 1 y en el punto menos 1. ¿Vale? Por lo tanto, la continuidad de la función es en todo su dominio. ¿De acuerdo? Bien, ¿qué es lo que ocurre en el ejemplo 2 este de aquí? Bueno, pues en el ejemplo 2 ese, donde merece la pena estudiar la continuidad es en los saltos que tiene, ¿vale? En el punto 0, que cambia la manera en la que está definida, y en el punto 2, ¿de acuerdo? Bien, en el punto 0 vemos que sí existe f de 0, ¿vale? Que vale 1, y el límite cuando x tiende a 0 por la derecha y por la izquierda vemos que son diferentes. Cuando x tiende a 0 más, pues la función contesta con las imágenes por aquí, ¿vale? Como x menos 1, y cuando x tiende a 0 menos por la izquierda, pues la función contesta como 2x más 1. Por tanto, los límites laterales existen pero son distintos, entonces no existe el límite en el punto 0, ¿de acuerdo? Y entonces lo que presenta es una discontinuidad de salto finito, ¿veis? Esta discontinuidad no se va a poder salvar, ¿de acuerdo? Bien, y en el punto 2, aquí va a presentar un escalón, y en el punto 2, ¿qué ocurre? ¿Existe f de 2? Sí, vale 1. Y el límite cuando x tiende a 2, pues vemos que los límites laterales por la derecha y por la izquierda coinciden, ¿vale? Y además coinciden y tienen el valor de la función, ¿de acuerdo? Por tanto, la función sí que es continua, ¿vale? Entonces se observa que en el punto 0 no se cumplen las condiciones, f de x es discontinua, pero por el contrario en el punto 2 sí que lo cumplen, ¿vale? Existe la función, existe el límite, cuando x tiende a 2, que vale 1, y además coge el valor que tiene la función. Por lo tanto, la discontinuidad que presenta la función solamente es en el punto 0. Bien, aunque el dominio es todo R, ¿vale? El dominio es todo R, aquí lo tenéis, ¿vale? Pero presenta una discontinuidad en el punto 0. Bien, no tiene nada que ver el dominio con la continuidad. Una función puede tener el dominio todo R, pero sin embargo presentar discontinuidades, ¿de acuerdo? Bien, bueno, pues eso es todo. Voy a empezar a hacer los ejercicios de este apartado, que como os he dicho, pues son los, a ver, borro la pizarra, son el 13, 14, todos estos de aquí. Bien, 13, 14, 15, hasta el 22. Venga, un saludo, hasta luego.